Vida Nueva para el Mundo extiende a usted la más cordial bienvenida a una entrega más del programa Preguntas al Aire. Hoy tenemos el privilegio de compartir este foro con el doctor Armando Alducin. Doctor, bienvenido en esta ocasión. Y la primera pregunta que le queremos plantear es, ¿qué juicio implicará la quinta trompeta? Muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez en esta serie de preguntas y respuestas que hemos tenido una abrumadora asistencia y esto nos da a entender que hay un interés tremendo por todo lo relacionado con las profecías bíblicas. Bueno, hemos estado analizando de una forma bastante clara y bastante detallada los 6 sellos que cubren completamente toda la tribulación. Esto es muy importante para todos ustedes, los que conocen y están adentrándose cada vez más en el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que no se encuentra cronológicamente ordenado. El Apocalipsis es un libro donde Juan tiene 2 visiones diferentes del mismo el escenario que él está describiendo y revelándonos, pero que sin embargo muchas veces repite. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 los vuelve a repetir en el capítulo 14. Después vemos nosotros que cuando está hablando de la gran ramera, habla después en el 17, cuando antes en el capítulo 13 ya el anticristo subió al poder, y es al revés, porque está claro que los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, primero va a ser el sistema religioso de la gran ramera, y los últimos 3 años y medio, como claramente la Biblia lo dice 5 veces, de 1260 días o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, son los últimos 3 años y medio que al anticristo, Apocalipsis capítulo 13, se le dio para poder gobernar. Entonces, esto es importante cuando comenzamos ya a ordenar las piezas del rompecabezas. Nos es mucho más fácil estudiar y conocer y explicar sobre todas las cosas el libro del Apocalipsis. Entonces, hace algún tiempo tratábamos nosotros de acomodar los 21 juicios que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de una forma cronológica. Y recuerdo yo que muchas veces no nos cabía, o sea, queríamos acomodar las primeras 7 trompetas y después poner las 7 trompetas, las 7 sellos, perdón, las 7 trompetas y después las 7 copas. Y como que no acomodaba y fue un revoltijo ahí tremendo que a través de la escatología casi todos lo hicimos. Pero cada vez estamos aprendiendo más y recordamos esa frase de la Biblia: lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y sobre todas las cosas, cuando nos acercamos al mundo de las profecías o de la escatología, mientras más cerca nos encontramos de la culminación de la historia y del plan de la salvación de Dios, más luz vamos a tener, más comprensión. Y Dios va a ir acomodando, porque finalmente Dios es el que nos da el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Entonces, si algún conocimiento tenemos acerca de algo en la Biblia, es porque el Espíritu Santo nos lo reveló. Y esto que estoy haciendo como una introducción, lo vemos en Daniel capítulo 12. Ahí hace 2600 años que el ángel le dijo a Daniel: Daniel, te voy a revelar ciertas cosas que ni tú siquiera vas a comprender. Tú simplemente escríbelas, porque están selladas hasta que pasen aproximadamente 2600 años, que es la época en la que nosotros nos encontramos, para que podamos nosotros comprender lo que por muchos siglos el Espíritu Santo no le quitó la llave, el candado a lo que Dios tenía escondido. Y ahora somos la generación privilegiada, porque somos nosotros a quienes toda esta luz, el Espíritu Santo, nos está revelando. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos comprendiendo. No se podía comprender nada en el siglo XX hasta 1948, cuando los judíos regresan. Antes del 48, nadie se atrevía, ningún profesor de la Biblia en escatología se atrevía a decir que estábamos en la última generación
o que nos encontrábamos en los últimos días. Ya no en los tiempos, porque los últimos tiempos son a partir del apóstol Juan o de la iglesia primitiva a nuestros días. Pero viene el 48 cuando Israel regresa y recobra su identificación nacional, y a partir de ese momento pues ya comenzamos a poner las piezas del rompecabezas, porque Israel era necesario que regresara a su tierra para que pudiéramos comprender verdaderamente que estamos nosotros viviendo los últimos días de la historia del ser humano. Muy bien. Habiendo dicho esto, entonces los 6 sellos cubren los 7 años del Apocalipsis, y sobre todo los 7 años de la tribulación o las 70 semanas de Daniel. Como lo sabemos, acordémonos que el 6º sello es la ira de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que se menciona el día de Jehová, el día del Señor, o el tiempo de angustia para Jacob, como en Jeremías capítulo 28, todas estas frases en el Antiguo Testamento están relacionadas con los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos de el día de Jehová, se refiere ya al final de la tribulación, cuando Dios comienza a vertir sus juicios, y es el juicio de las trompetas y de las copas, que casi van empalmados, porque las trompetas, el 7º sello va empalmado con las 7 trompetas. La primera trompeta viene inmediatamente empalmada con el 7º sello. Entonces, esto cubre totalmente el Apocalipsis, el libro de las 7 sellos y las 7 trompetas. Y una vez que hemos examinado las primeras 5 trompetas, vamos a continuación a analizar la 6ª trompeta, que es de mucho interés, donde ya el juicio no es ecológico, ya es contra los seres humanos. Las primeras 5 trompetas, recordamos, la primera trompeta fue contra la tierra, la tercera parte de la tierra, ¿verdad?, se echó a perder, después la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecieron, y entramos a esta 5ª trompeta, donde ya estos primeros juicios de las 4 trompetas ya no son ecológicos ni con el sol ni con la tierra. Ahora el Espíritu Santo se enfoca directamente con los seres humanos, y lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar es asombroso, tremendo, es horripilante para los habitantes que van a estar viviendo en esta época en el planeta Tierra. Dice así el capítulo 9 del Apocalipsis: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. En primer lugar, cuando nosotros vemos la palabra estrella, el 90% de las veces en la Biblia se refiere a los ángeles. Y así lo tenemos en el libro de los jueces, lo tenemos en el libro de Daniel, lo tenemos casi en todo el Antiguo Testamento, en Job capítulo 38, cuando las estrellas, dice la Biblia, estaban alrededor de Dios alabándolo por la creación, que se refiere a los ángeles. Entonces aquí pues desde luego, ¿verdad?, no es literal, no es una estrella. Es imposible también, y va contra toda lógica, cuando habla la Biblia que una estrella cae del cielo y se le da una llave. Entonces esto es un ángel, y los ángeles son los que forman parte de una forma vital en todo el libro del Apocalipsis. A ellos Dios les encarga que ellos vayan y ellos lleven a cabo sus juicios, se aparezcan, detengan el aire, aparezcan con el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es un ángel que cae del cielo a la tierra. Juan vio inmediatamente que este ángel tenía una llave, y esta llave era de un lugar que la Biblia le llama el pozo del abismo. Y aquí podemos profundizar muchísimo y extendernos un poquito más también, porque esto es algo asombroso. La palabra abismo, desde la palabra hebrea hasta la palabra griega, comienza
desde el versículo 2 del libro del Génesis. Capítulo 1 del Génesis, versículo 2. Dios hizo los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, y la tierra se volvió en un estado caótico de desolación, estaba completamente despoblada, las tinieblas cubrían la tierra, el agua cubría la tierra y el abismo se encontraba ahí en medio de la tierra. ¿Qué significa esto? Cuando ya nos trasladamos nosotros al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hasta el Nuevo Testamento se nos revela que el abismo es una prisión. Está en el centro de la tierra y ahí se encuentra todavía, ahorita en el siglo XXI en que nos encontramos. Ahí está todavía el abismo, porque el abismo es la prisión de los demonios y algunos ángeles caídos. Vamos a ver que hay un ángel caído que está como jefe de esta prisión, pero es la habitación o la prisión temporal, se podría llamar así de esta manera, valga la redundancia, de los demonios. Muy bien. Si la palabra abismo en el versículo 2 del Génesis 1 aparece, ¿qué significa esto? Porque en Génesis 2 dice la Biblia que Dios todo lo que hizo fue bueno. Entonces, ¿cómo podía haber aparecido la tierra con un lugar o con una prisión donde ya nos damos cuenta que antes de que nosotros existiéramos, antes de que el ser humano fuera creado, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios creó? La Biblia es muy clara que los ángeles fueron creados antes que nosotros. Dice en Hebreos 11, versículos 2 y 3, que las cosas que no se ven son más reales que las que se ven. O sea que el mundo invisible es mucho más real que lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir o palpar. Esto es asombroso, porque lo que Dios nos está diciendo es que el mundo espiritual que ante nosotros continúa permaneciendo de una forma invisible, no lo podemos todavía discernir, es mucho más real que nosotros. Y las criaturas que Él creó, como los ángeles, los caídos y los que permanecen con Dios, de los demonios, vamos a ver ahorita de dónde salían los demonios, etcétera, etcétera. Todas estas criaturas y todos estos seres divinos tienen acceso a nuestro mundo visible, físico, terrenal. Los ángeles pueden entrar al planeta Tierra y cambiar su cuerpo, o sea, transformarse de lo invisible a lo visible. En otras palabras, se pueden materializar, que fue lo que Cristo hizo cuando atravesó la casa y se les apareció a los discípulos. Nos acordamos que de repente Cristo atraviesa la pared y le dice a Tomás: acércate y pon tus manos en mis manos y toca con tu mano mi costado. Y Cristo tenía un cuerpo que pudo atravesar la materia molecular, física, terrenal, y al mismo tiempo se pudo materializar. Y cuando Tomás tocó las manos de Cristo, estaba tocando algo completamente material, visible y terrenal. Así que esta es la composición de los cuerpos de los ángeles. Entonces, la pregunta que nos atañe es la siguiente: ¿cómo pudo Dios haber creado todo bueno y haber dejado que el abismo permaneciera dentro de la tierra? Bueno, tenemos que leer bien la Biblia, porque recordemos que dice la Biblia que todo lo que Dios creó, o sea, del versículo 3 en adelante, cuando Dios dice sea la luz, ahí comienza la volver a crear otra vez todo lo que el planeta Tierra perdió con la caída satánica de Lucifer y los ángeles, que lo explica Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 y también Ezequiel capítulo 31. Todo el capítulo en 31 de Ezequiel, los invito a que lo lean. Ahí habla claramente de qué forma Satanás, Lucifer, en la forma del asirio, así se le denomina, estaba en el Edén antes que Adán y que Eva. Muy bien. Entonces todo lo que Dios creó es bueno, pero esto que ya estaba, ¿verdad? Pues Dios no lo creó, ya formaba parte de la antigua creación. Satanás ya estaba en el huerto del Edén y tampoco Dios lo creó cuando creó a Adán y Eva. Él formaba parte de la antigua creación. Entonces, antes de esta creación,
el pecado, es lo que quiero decir, el pecado ya existía. Porque finalmente, ¿qué es el pecado? El pecado es la rebelión contra los mandamientos de Dios que causa separación de la criatura de su creador. Cuando Lucifer, Isaías 14, del 12 al 14, se rebela contra Dios, en ese momento se separa de Dios, en ese momento Lucifer cae en el pecado y la comunión con Dios ya no es igual y es arrojado a la tierra donde él comienza, ¿verdad?, a levantar este mundo y donde la rebelión final fue en el universo que nos rodea actualmente y esta es la razón por la cual él fue condenado. Entonces vemos nosotros que el pecado ya existía. Ahora el pecado entró al mundo de Romanos 5:12 por un hombre. O sea, él introdujo el virus cuando ya Dios había creado todo bueno y cuando Adán y Eva pecan, son sacados del huerto porque un hombre imperfecto no podía vivir en un ambiente perfecto, que es el huerto del Edén. Entonces el huerto del Edén, pues ya no sabemos, desapareció o tal vez está en el cielo, etcétera, etcétera, pero ya no vamos a especular en eso. Muy bien, entonces el abismo, en el Nuevo Testamento se nos revela que es la prisión de los demonios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, el capítulo 8 de Lucas, del Evangelio de Lucas, se nos narra el caso de un endemoniado gadareno que tenía aproximadamente 6,000 demonios. Y cuando hablamos de demonios, tenemos que diferenciarlos de los ángeles caídos, porque los ángeles caídos, ¿verdad?, son la palabra ángel, malak y angelus, en el hebreo y en el griego, significa mensajeros. Los ángeles simplemente son los mensajeros de Dios. Los serafines no se ocupan para poder dar mensajes de Dios, es otro rango de criaturas espirituales, y los serafines no se ve en ninguna parte de la Biblia que hayan bajado a la tierra. Ellos se encuentran, dice Isaías 6, arriba del trono de Dios, diciendo todos los días, exaltando la santidad del Creador. Entonces los ángeles caídos no pueden entrar a los cuerpos humanos como los demonios. Y la palabra demonio, daimón, significa seres inteligentes. Entonces tenemos que diferenciar entre los ángeles caídos y los demonios, porque muchas veces muchas personas han asociado a estas dos criaturas cuando encontramos en la Biblia bastantes características que de ninguna manera los hacen ser semejantes. Este señor endemoniado tenía 6,000 demonios. ¿Cómo lo sabemos? Porque una legión estaba formada en Roma por 6,000 soldados. Y cuando el demonio le dice a Cristo, me llamo legión, estaba implicando que había 6,000 demonios dentro de esta persona, en sus oídos, en sus cuerdas vocales, en sus nervios ópticos, en las neuronas del cerebro, en la nariz, en los pulmones. Los demonios pueden entrar en los órganos sexuales, en los músculos, en fin, pueden ocupar completamente nuestro cuerpo y controlarlo desde la parte del cerebro. Porque aquí en el cerebro, ¿verdad?, en las neuronas es donde se maneja, la parte izquierda del cerebro maneja la parte derecha del cuerpo y viceversa. Entonces, estos demonios, dice Jesucristo, que cuando Él los iba a expulsar, le contestaron en el versículo 31, le rogaron que no los mandara ir al abismo. O sea, ahí ya se nos descubre completamente el misterio. El abismo es la prisión de los demonios. Y por eso sabemos en el capítulo 9 del Apocalipsis que estamos estudiando, que estos demonios van a ser, regresamos al Apocalipsis, a ser sacados completamente del abismo. Nos podemos imaginar los millones de demonios, si simplemente un ser humano tenía 6,000, los millones de demonios que van a salir del abismo y van a salir, dice la Biblia en el versículo 2, Apocalipsis 9, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, salen estas criaturas del centro de la tierra
hacia la superficie, tal vez van a salir por un volcán, porque parece que los volcanes son los que tienen su origen en el abismo o en el infierno, de ahí tal vez la lava y todo las llamas que surgen, que es muy posible, ¿verdad? Yo siempre he creído que los volcanes son las puertas del infierno. En fin, ¿verdad? Van a salir hacia la superficie de la tierra y van a salir de una forma tan espantosa, ¿verdad? Que van a salir de color negro, es lo único que podemos saber, porque dice la Biblia que se va a oscurecer completamente toda la luz del sol y toda la luz de la luna. Y el versículo 3 se nos dice o se nos revela que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Notemos que continuamente en el Apocalipsis encontramos la soberanía de Dios. Y se les dio, o sea, no están actuando independientemente, nadie en el universo. Cuando lleguemos al capítulo 13 del Apocalipsis, vemos que al anticristo se le dio poder para actuar 3 años y medio. Al falso profeta se le dio poder y se le dio, y vemos el control detrás del universo, controlado por un Dios soberano, que Él está al control de todas las cosas. Y ahí es donde nosotros encontramos la paz, de saber que nada nos puede afectar, que todas las cosas, por más horribles que parezcan a nuestro alrededor, contribuyen para nuestro bien. Y cuando Dios juzga al mundo, Dios tiene el poder de guardarnos, como dice el Salmo 91, seremos guardados bajo las plumas del Altísimo, bajo sus alas nos cubrirá, seremos librados de la peste, de los virus y de las maldiciones que puedan caer sobre la tierra, y del lazo del cazador también nos librará, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Acordémonos que dice Pedro en su segunda carta, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Cuando un cristiano deja de creer, cuando un cristiano es presa del temor, del miedo, y comienza a alejarse del contacto con la Biblia y de Dios, Dios ya no tienes, pierdes la energía divina del Espíritu Santo que nos capacita para poder enfrentar lo que nos está rodeando. Por eso es tan importante que siempre se recuerde en la Biblia que velemos y que oremos continuamente, velar y orar para que no caigamos en las trampas que están a nuestro alrededor y en las tentaciones que todos los días está el diablo lanzando sobre nuestra vida. Muy bien. La pregunta interesante aquí es ¿por qué langostas? ¿Y por qué estos demonios salen del abismo en forma de langostas? Y es interesante porque dice el versículo 4, veamos por qué se nos va adentrando más y más, que entonces se les manda a estos demonios en forma de langostas que no dañen la hierba. O sea, ellos tenían órdenes de Dios, esto no toquen, esto sí, esto no, esto sí. Que no dañaran, no se metan con la hierba, no se metan con ningún árbol. Solamente se les da permiso que ataquen a los hombres y que los que tengan el sello de Dios no se acerquen a ellos, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. A esas personas, estos demonios podían atacar. Y así ha sido antes del Apocalipsis. Estamos cubiertos por la protección y por la sangre de Jesucristo. Los demonios saben cuando una persona tiene al Espíritu Santo. Los demonios saben quién es cristiano y quién no es cristiano, quiénes son profesantes y quiénes no son profesantes. Así que no tratemos de engañar a Dios, o somos o no somos. Si somos, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar hasta el final y vamos a llegar a la meta, porque Él dijo en Filipenses 1:6, el Espíritu Santo iluminó a Pablo para que dijera: lo que Dios comenzó lo va a terminar hasta el tiempo que Él regrese. Ahora vamos a contestar por qué langostas. Qué interesante está esto. Muy bien. Entonces les fue dado a los demonios no que mataran, ¿verdad?, sino que atormentaran 5 meses a los seres humanos. Imaginémonos esto. Es la primera vez en el Apocalipsis donde se menciona un tiempo cronológico, donde estas criaturas tienen el poder de actuar atormentando a los seres humanos
que no están sellados por Dios en este caso, está hablando de los 144,000 judíos que fueron sellados en el capítulo 7, ya lo vimos también, sino que los atormentaran, y el tormento es como un tormento de alacrán o de escorpión cuando hiere al hombre. Hace algunos años vivíamos nosotros en Acapulco, y yo recuerdo que cuando llegamos a Acapulco, pues yo llegué como misionero. Estaba yo con la Iglesia Presbiteriana de México, me mandaron para que pudiera hacer una investigación, y después me fui a la sierra, 3 años con los indígenas entre la sierra de Oaxaca y de Guerrero, y no se imaginan el alacranero que todos los días estábamos enfrentando. Vivíamos en un mungalito, pues casi no teníamos de comer, comíamos lo que cortábamos. Y abría yo el cajón de cualquier parte y salían alacranes. Abría la llave del agua y salían alacranes. Y estábamos durmiendo en el suelo, en petates, en pisos de adobe. Entonces, ¿cómo era posible, verdad, que estos alacranes no nos picaran? Jamás nos picaron los alacranes. Esto es algo que quiero comentarles a ustedes. Ahora bien, ¿qué aprendí de los alacranes? Bueno, los indígenas nos enseñaron que los alacranes tienen aquí en la pancita unos pelitos. Y los indígenas y mucha gente del campo, cuando va corriendo el alacrán, lo agarran, el alacrán tiene así el aguijón, y entonces en lugar de agarrarlo así, lo agarran de lado así. Lo puedes agarrar así y no te puede picar. Y le quitan los pelitos, y es en los pelitos donde se encuentra el poder para que bajen la cola. O sea, los alacranes que teníamos alrededor, los indígenas nos lo habían soltado para probarnos a los misioneros, pero eran alacranes que ellos ya les habían quitado los pelitos y solamente, ¿verdad?, pues se divertían asustándonos, pero por eso no nos picaron. Yo creí que era un milagro de Dios, ¿no? Pero fue algo maravilloso poder descubrir este secreto. Pero además me enseñaron también que cuál es el efecto cuando te pica un alacrán. Muy bien. Cuando un alacrán te pica, hay los güeros y los negros. Y los más peligrosos son los güeros, los chiquitos, no los grandotes, ni los escorpiones que son más grandes, que casi en México. En Durango, sí, al norte de México, en Durango hay bastantes alacranes grandísimos y allá hay escorpiones. Los alacranes, cuando te pican, el primer síntoma es que te comienza como a dar un cosquilleo en la mano izquierda, así como un hormigueo, y se te comienza a cerrar la garganta. Esto es interesante porque se parece al coronavirus, ¿verdad? Entonces se te comienza a cerrar la garganta y te ves impedido a respirar. Y hay muchos remedios para el alacrán. Es muy raro que pueda un alacrán, a menos que sea de Durango o alguna época o de algún tipo más del desierto más venenoso, que pueda realmente matar a un ser humano. Porque otra cosa que me dijeron, cuando comienza a acercarte, a cerrarte la garganta, a un misionero que iba con nosotros, presbiteriano, de la iglesia presbiteriana, le picó el alacrán, ya viejito, que fue mi tutor durante 3 años, y me acuerdo que le entró el pánico, y nos dijeron los indígenas, si tú te asustas, los indígenas sin saber ni conocer la mente humana, una persona que se asusta, actúa el sistema nervioso para que el veneno se acelere y te mate más rápido. Entonces, el secreto era, tranquilo, me picó el alacrán, ¿verdad?, no me va a pasar nada. Si mantienes esta actitud de serenidad, no puede efectuarse el veneno del alacrán. Entonces, parece que hay una gran similaridad con el coronavirus, ¿verdad? Porque el coronavirus, pues, es una esporia que está flotando en el aire y no se llama en el aire coronavirus. Discúlpenme, señores, ustedes que han dicho que el coronavirus anda por todos lados. En el aire es una espora con un RNA que significa que tiene una composición molecular para que pueda tener como el ADN un código genético, pero no se convierte en coronavirus hasta que entra esa espora que no tiene vida, entra a la nariz o entra a la boca y entonces comienza a reproducirse en las células y ahí es cuando comienza la invasión. Ahora bien, para no salir muy rápido del tema, pero esto es importante, cuando una persona te dicen,
dio positivo con el COVID-19 no significa que estás enfermo, significa que estás contagiado. Y hay una gran diferencia entre tener contagio y estar enfermo. Te enfermas hasta que te bajan los pulmones y comienza el problema ya a increparse por falta de asistencia ateno. Pero cuando te dan como positivo, tómate un Tylenol, ibuprofeno, antigripales, estate tranquilo, enciérrate ahí 2-3 días en tu casa y no pasa mayores. Pero cuando entra el temor y entra el miedo, se acelera de una forma misteriosa la reproducción de este virus y mata mucho más rápidamente a las personas. Pero no vamos a seguir ya con el coronavirus porque no se trata de eso ahorita, pero fue una cosa interesante porque los seres humanos en la quinta trompeta van a ser atormentados y van a sentir que se ahogan, van a sentir que se están asfixiando, pero no se van a asfixiar. Qué horrible va a ser eso. Qué tremendo va a ser eso. Me ahogo, no, pero no se van a ahogar. O sea, esa sensación de que te estás ahogando es horrible, porque muchas veces la hemos experimentado con otras enfermedades. Y la clave en el versículo 5 de por qué son langostas, dice entonces que les fue dado que las mataran. Y es interesante porque dice en el versículo 5 que les fue dado que los atormentaran 5 meses. Y cuando examinamos las vidas de las langostas, descubrimos que duran 5 meses. Pero algo que es tremendo es que las langostas no tienen capitán, no tienen como las hormigas. Dice el libro de Proverbios, hablándole a los holgazanes y a los flojos que no quieren trabajar: mira la hormiguita, tú flojo que no junta ni amontona, y en el verano amontona su comida, y nadie les da órdenes. O sea, las hormiguitas, ¿quién puso en ese cerebro minúsculo las órdenes de por qué iban a ir por un granito de piedrita, dónde lo iban a poner? Cada una sabe dónde poner el de esa, y nadie les dijo cómo los pusieran. No tienen capitán, dice Salomón de las hormigas. Esto a mí me asombró cuando yo lo leí, porque dije, esto es solamente obra de Dios. Traen un chip, todas las hormiguitas traen un chip en su código genético, donde ya traen instrucciones como si fueran robotitas para saber exactamente qué van a hacer. No necesitan capitán, y así Dios las diseñó para que aprendiéramos, que no necesitamos que nos digan, haz esto, haz aquello, o pórtate bien. Tiene que nacer de nosotros el poder hacer las cosas para que Dios lo pueda ver, que nos nace hacer la obra de Dios sin que nadie nos tenga que estar diciendo, haz esto o haz aquello. En fin, entonces las langostas van a durar 5 meses, que va a ser el tiempo del tormento de los hombres. Y había otra pregunta muy importante. Sí, la pregunta es, ¿qué clase de seres son los descritos en esta trompeta? Correcto, muy buena pregunta también. ¿Qué clases de seres? Vamos a ver ahora qué forma adquieren estos demonios, y esto nos va a dar otra revelación tremenda con la tecnología del mundo moderno, porque dice en el versículo 6 que los hombres van a buscar morir y no van a poder, la muerte huirá de ellos. Y el versículo 7 de Apocalipsis 9 nos dice el aspecto de las langostas. Pongamos atención. Eran semejantes a caballos preparados para la guerra. O sea, que traían una fuerza impresionante como un caballo. Dice en el libro de Job, cuando Dios le revela a Job las características de los corceles, que el caballo no tiene miedo. O sea, el caballo tiene un jinete arriba y se enfrenta, acuérdense, ejército contra ejército, como antiguamente peleaban, y los caballos no comienzan a frenarse, no se enfrentan y chocan unos con otros, porque así los diseñó Dios. Son animales diseñados especialmente para la guerra. Entonces, estas langostas o estos demonios se les compara con caballos porque no tienen temor ninguno. Van contra el que se van y sabemos que nada los va a detener. En segundo lugar, dice que en las cabezas tenían como coronas de oro. Esto nos habla que estas coronas, la corona implica gobierno o dominio o control. A estos demonios, recordemos, se les dio. Les voy a dar un poder venido delegado por Dios,
y ustedes van a hacer esto que yo les mandé, porque es una autoridad que yo les he conferido, dijo Dios. Entonces, estos demonios se retratan con coronas de oro, simbolizando el poder o la autoridad divina que se les permitió llevar a cabo. Número 3, y aquí entramos ya en materia, las caras como caras humanas. Número 1, apúntalo. 2, cabello como de mujer, también es humano, o sea, la cara y el cabello como de mujer. 3, los dientes como de leones, un animal feroz, cruel y sanguinario. 4, corazas de hierro y sus alas como el estruendo de muchos carros de caballos y colas como escorpiones. ¿Qué es lo que la Biblia nos está revelando aquí? He leído algunos comentarios de este pasaje del Apocalipsis y muchos han dicho que pues son helicópteros, que son drones, etcétera, etcétera, pero la grande equivocación, lo que no se puede sostener ya, de que son drones o de que son helicópteros o de que son cosas modernas, es que nos dice en el versículo 11 que tienen un rey y que el rey de ellos es el ángel del abismo, que se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces los helicópteros, ¿verdad? Y los drones, etcétera, etcétera, no están gobernados desde el centro de la tierra, del abismo, por el ángel llamado Apolión. Entonces, estas criaturas son literales, son mezcla híbrida, humano, animal e insectos o reptiles. Y es lo que desde 1943 del siglo pasado, los nazis, el licenciado Martín, los nazis quisieron comenzar a experimentar la experimentación genética con el famoso Mengele, ¿verdad? Que fue el doctor que después se agarraron en Brasil y que abrió a las mujeres embarazadas para, son cosas horribles que hasta da pena describirlas, y querían cambiar la raza para hacerla pura y que nada más gobernar el mundo la raza aria, eliminar a los negritos, a los gitanos, a los judíos, etcétera, etcétera. Y hasta 1954, cuando ya se descubre el ADN por los doctores Crick y Watson, con el hélice del ADN, ya ahora el genoma humano ha comenzado a ser manipulado en laboratorios clandestinos. Y ya podemos darnos cuenta y descubrir que ya se están llevando mezclas entre seres humanos, ADN de seres humanos, con ADN de arañas, seres humanos con animales, con insectos, en la experimentación de crear y poder llevar a adjudicarle al ser humano lo que muchos animales tienen, como el murciélago, que tiene un radar impresionante, que lo pudiéramos tener nosotros, o como la tela que la araña puede fabricar, que pudiéramos nosotros convertirnos en hombres araña, y tonterías de esas. Pero esto es precisamente a donde el mundo ha llegado, y es donde la Biblia hace 2000 años se adelantó. Pues nunca mejor dicho, un panorama apocalíptico. Completamente. Entonces, para despedirnos de nuestro auditorio, porque sin lugar a dudas nos estamos acercando a este tiempo, ¿qué recomendaría, doctor Alducin? Dice en 1 Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca. Velad y orad, seamos sobrios y vivamos hoy más que nunca, acerquémonos a la Biblia. Porque la Biblia es nuestro contacto, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia tiene poder espiritual, que si tú te acercas con el espíritu adecuado, ¿verdad? Con una conciencia limpia, para tener comunión con el Espíritu Santo, que es el que la hizo, estas palabras se convierten en espíritu y en vida en tu vida, nos transforman, nos guían, nos dan paz, nos dan fuerza, dirección, sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera, que es lo único que vamos a necesitar para poder enfrentarnos en esta última batalla que tal vez vamos a pelear antes de que el Señor venga por nosotros. Doctor Alducin, pues muchas gracias, y muchas gracias también a usted, que nos honra con el favor de su atención a estas emisiones
de Preguntas al Aire. Esperamos contar con su atención, con su asistencia a través de este medio en una próxima entrega. Que Dios les bendiga. Buen día. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación.